Seguimos en este video la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Estamos ahora en el día miércoles 14 de Nisan, muy temprano de madrugada, donde se va a celebrar la fiesta de la Pascua. La tercera audiencia fue con el Concilio Supremo, tal vez fue entre las 3 y las 4 de la madrugada. Jesús fue interrogado por el Concilio Supremo, y esto lo vemos en Lucas capítulo 22, versos 66 al 71. Eso fue por el cargo de blasfemia. Y fue encontrado culpable y sentenciado a muerte. Así que fue llevado con Pilato. En Marcos 15:1. Hay varios pasajes, ¿verdad?, donde uno lo puede ver, entre ellos Marcos 15:1, Mateo 27:1 y 2 y Lucas 23:1 y 2. Solo las autoridades romanas podían llevar a cabo las sentencias de muerte, y se le había quitado esa autoridad a todo reino conquistado, por lo que el Concilio Supremo no podía ejecutar a Jesús. Esto en Juan 18:31. Ahora vamos a leer lo que dice Marcos 15:1. Muy temprano en la mañana se reunieron los jefes de los sacerdotes, los ancianos, los maestros de la ley y el pleno del Consejo Supremo, y tomaron una decisión. Ataron a Jesús y se lo llevaron y lo entregaron a Pilato. La cuarta audiencia fue ante Pilato, gobernador romano de Judea, quien se encontraba en Jerusalén para mantener el orden durante las festividades judías. La casa del gobierno estaba en Cesarea. Esta audiencia debió haber sido entre las 4 y 6 de la mañana. La palabra griega para cerca del amanecer es proya, que se refiere a la última guardia romana entre las 3 y las 6 de la mañana. A esta hora solamente debieron haber sido recibidos, porque Pilato ya sabía que venían, porque hubo soldados romanos involucrados en la aprehensión de Jesús y la presión de Caifás por el temor del levantamiento y disturbios en Jerusalén durante las festividades de Pascua. Recordemos que los sacerdotes y maestros de la ley religiosa tenían prisa por terminar con el problema de Jesús, ya que se acercaba el tiempo de las festividades. Pilato tuvo que estar yendo del pretorio, la habitación en donde Jesús estaba siendo interrogado, afuera, en donde estaban los sacerdotes esperando. Esto lo vemos en Juan capítulo 18, versos 28 al 40. Porque ellos no podían entrar a una casa que no fuera judía o al pretorio romano, ya que de lo contrario, de acuerdo a la tradición oral, no podían participar en los servicios en el templo y la cena de la festival, ¿verdad?, o de panes sin levadura, ese día. Juan 18:28 dice: luego los judíos llevaron a Jesús de la casa de Caifás al palacio del gobernador romano. Como ya amanecía, los judíos no entraron al palacio, pues si lo hacían, se contaminarían de acuerdo con sus ritos, y no podían comer la Pascua. La quinta audiencia fue ante Herodes Antipas. El interrogatorio debió haber sido entre las 5 y las 6 de la mañana, pero Jesús permaneció en silencio y no respondió a ninguna de sus preguntas. Veamos ahora lo que dice Lucas capítulo 23 en la Nueva Biblia Viva, versículo 6 en adelante. Dice: cuando Pilato oyó esto, preguntó si el hombre era de Galilea. Y al enterarse de que pertenecía a la jurisdicción de Herodes, se lo mandó a él, pues en aquellos días también Herodes estaba en Jerusalén. Verso 11.
Entonces Herodes y sus soldados lo trataron con desprecio y para burlarse de él le pusieron un manto lujoso y después lo mandaron de vuelta a Pilato. La sexta audiencia estaban de nuevo con Pilato y se encuentra en Lucas capítulo 23 versos del 13 al 25. Esta debió haber sido entre las 6 y las 8 de la mañana. Pilato se ha de haber sorprendido de ver a todos regresando con él, ¿verdad? Regresando con Jesús. Pensando que él ya se había librado del problema, volvió a examinar a Jesús y llegó a la misma conclusión que Herodes. Jesús es inocente. Pilato en ese momento, con su autoridad como el gobernador romano, debería haberlo libertado, en lugar de entregarlo a la multitud para la crucifixión. Inclusive, el azotarlo fue ilegal. En Juan capítulo 18:37 leemos: Le dijo entonces Pilato: ¿Así que tú eres rey? Respondió Jesús: Tú dices que yo soy rey, y yo para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. En el Evangelio de Juan, capítulo 19, verso 1 en adelante, nos dice la palabra: Entonces Pilato tomó a Jesús y lo azotó, y los soldados tejieron una corona de espinas, se la pusieron sobre la cabeza, y lo vistieron con un manto de púrpura, y le decían: Salve, rey de los judíos, y le daban bofetadas. Ahora ya entramos en el día 14 de Nisan, que es el miércoles. Quiere decir que Jesús estuvo toda la madrugada en ese interrogatorio, ¿verdad? Y que se burlaban de él y le golpeaban, le escupían, etc. Juan 19:16 dice: Entonces Pilato se lo entregó a ellos para que lo crucificaran, y ellos tomaron a Jesús y se lo llevaron. Verso 17. Con su cruz a cuesta Jesús salió al llamado lugar de la calavera, que en hebreo es Gólgota. Verso 18. Y allí lo crucificaron. Con él estaban otros dos, uno a cada lado suyo, y Jesús en medio de ellos. Además, Pilato escribió también un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Marcos nos dice en el capítulo 15, verso 25: Eran las 9 de la mañana cuando lo crucificaron, verso 26, y pusieron un letrero en el que estaba escrita la causa de sus condenas: el Rey de los judíos. Y con él crucificaron también a dos bandidos, uno a su derecha y otro a su izquierda. Marcos 15:33 nos dice: Al llegar el mediodía, toda la tierra quedó en oscuridad hasta las 3 de la tarde. Y esta misma hora Jesús gritó con fuerza, que el significado es, ¿verdad? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Verso 38 de Marcos 15. Y el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. En Juan, esta misma parte, ¿verdad?, de la historia de Jesús, dice Juan 19:30, dice: Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Mateo capítulo 27, verso 46. Cerca de las 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz y decía: Elí, Elí, ¿verdad? Que es decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado?
Al instante uno de ellos corrió y tomó una esponja y la empapó en vinagre y poniéndosela en una caña le dio a beber. El verso 50 dice, pero Jesús, después de clamar nuevamente a gran voz, entregó el Espíritu. Juan capítulo 19, verso 31 nos dice, como era la preparación de la Pascua y al fin de que los cuerpos no se quedaran en la cruz durante el día de reposo, ya que aquel día de reposo era de gran solemnidad, los judíos le rogaron a Pilato que se les quebraran las piernas y se les quitara de allí. Pasamos. Estamos hablando del miércoles 14 de Nisan. En Marcos, capítulo 15, la Reina Valera contemporánea nos dice, el verso 42 en adelante, nos dice, al caer la tarde del día de la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea fue con mucha osadía y se presentó ante Pilato para pedirle el cuerpo de Jesús. Este José era un miembro importante del tribunal y también esperaba el reino de Dios. Pilato se sorprendió al saber que Jesús ya había muerto, así que mandó a llamar al centurión y le preguntó si en efecto Jesús ya había muerto. Luego de que el centurión le confirmó la noticia, Pilato entregó a José el cuerpo de Jesús y José fue y bajó de la cruz el cuerpo de Jesús, lo envolvió en una sábana que había comprado y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, y luego hizo rodar una piedra para sellar la entrada del sepulcro. Juan 19:38 nos dice, después de todo esto, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, pero secretamente, por miedo de los judíos, rogó a Pilato que le permitiese llevarse el cuerpo de Jesús. Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de sábila, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es la costumbre de sepultar entre los judíos. Marcos, en el capítulo 15, verso 46, nos dice, José fue y bajó de la cruz el cuerpo de Jesús, lo envolvió en una sábana que había comprado y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña. Luego hizo rodar una piedra para sellar la entrada del sepulcro. Mientras tanto, María Magdalena y María, la madre de José, miraban dónde ponían el cuerpo. Vamos a ver una gráfica que obtuvimos de un video en YouTube de la Iglesia Bautista Victoria, donde podemos ver el comienzo del día judío, que como hemos dicho es en la noche, y posteriormente, ¿verdad?, el día, y va viéndose también como el día que enterraron a Jesús y cuando Jesús resucitó, para que podamos ver los 3 días y las 3 noches en que Jesús estuvo en la tumba.